Vamos a continuar por donde nos habíamos quedado. Yo creo que guardamos silencio, por favor. Sí, quiero decir que vamos a continuar por donde nos habíamos quedado porque quiero terminar esa, al menos la primera conferencia sí, luego la segunda seguramente si no la terminamos, pero por lo menos lleguemos a lo más que podamos, ¿no? Terminaba diciendo que después de los colores, sobre las vestiduras litúrgicas, la pregunta es, ¿se revisten también los laicos para la celebración litúrgica? Bueno, yo voy de mi casa, dirá un laico, yo voy de mi casa a la celebración vestido, pero no me revisto. Bueno, pues sin duda, los primeros cristianos ya se revestían. ¿Cómo? Por ejemplo, en la iniciación cristiana se revestían, lo hemos dicho antes, con túnicas blancas. El significado de esas túnicas blancas era cuádruple. Significaba encontrarse como en el momento de nacer, desnudo. ¿Por qué? Porque renacían de nuevo. Por eso se ponían una vestidura blanca, porque era una manera de significar que habían vuelto a nacer. Segunda razón, porque significaba abandonar la vida anterior que estaba marcada por el pecado original. Estoy hablando de los adultos en la antigüedad cristiana cuando se revestían con la vestidura blanca en el día de su iniciación cristiana, habiendo sido bautizados. Ese es el segundo significado. Abandonaban la vida anterior marcada por el pecado original. El tercer significado era asemejarse al crucificado desnudo en el momento de su muerte. Fijaros bien. Y el cuarto significado de la vestidura o de la túnica blanca era recobrar la dignidad perdida por el pecado e iniciar una nueva vida en Cristo resucitado. Por tanto, ya desde el principio los cristianos se revestían. Los laicos que asumen la responsabilidad eclesial, por ejemplo, del acolitado y del lectorado, o también son designados para determinadas celebraciones, también deben usar el alba. Son laicos o laicas, lectorado, acolitado. Es decir, la función debe ser reconocida por la Iglesia y no por ellos mismos. Por eso se ponen el alba. Porque es una función que les reconoce la Iglesia. No es una función que se reconocen ellos a sí mismos. Por tanto, se revisten porque es útil para ellos y para los participantes de la celebración. Pero también los cristianos marcan las características de determinadas celebraciones con vestidos diferentes. Por ejemplo, en la celebración del matrimonio, sobre todo la novia se reviste. O en la primera comunión se revisten los niños. Ahora hay que decir los niños y las niñas, pero ya me entendéis, ¿verdad? Bien, en la primera comunión se revisten los niños. En determinados lugares se subraya el tiempo penitencial de la Cuaresma con vestidos austeros y especiales. Eso en determinadas regiones existe esto, ¿no? Propio a lo mejor de los penitentes de otro tiempo. También las hermandades, por ejemplo, de Pasión en mi tierra, no sé aquí, pero en mi tierra usan vestidos propios para marcar precisamente el carácter penitencial de las procesiones, las túnicas, etcétera, ¿no? El mismo uso de, aquí hay algún ejemplo, el uso de diferentes hábitos dependiendo de la familia religiosa a la que se pertenece, que se impone el día de la profesión religiosa. Son también vestiduras diferentes. Por último, no debemos olvidar que de alguna manera, aunque cada vez menos, y aquí es donde quería llegar, la comunidad cristiana subraya la importancia del domingo y de la Eucaristía dominical con la ropa mejor o más nueva. Claro, alguna está haciendo así, con la cabeza diciendo, bueno, me vienen con el chándal, o me aparece con la vestidura de que se van ahora al campo después a comer, o es bueno, pues era un modo, digo era, porque era un modo de distinguir el domingo de los demás días de trabajo. Yo recuerdo que en mi casa la ropa bonita y buena me la ponía el domingo. Bueno, no me la ponía mi madre encima de la cama y eso es lo que había que ponerse. Entonces, pero era una manera, mi madre tenía muy claro, mi padre también, tenía muy claro que era la manera de expresar, como cristianos que éramos, que estábamos en domingo. Bueno, a ver si tomamos nota, porque esto desgraciadamente es una costumbre que se ha ido poco a poco perdiendo. Y era una costumbre muy bonita que además en muchos lugares, digamos, hace ver perfectamente y distinguir quién está en domingo y quién no lo está. Bueno, es una manera también de dar testimonio, a ver si no se nos olvida que tenemos que dar testimonio. Bueno, vamos a pasar a la siguiente conferencia. Tenéis también el esquema, que es el que vamos a seguir. Y ahora vamos a entrar en los espacios celebrativos, porque don José Miguel me pidió que también hablásemos de los espacios celebrativos. A modo de introducción, la celebración litúrgica
requiere un espacio adecuado. Es verdad que es posible celebrar en cualquier lugar. Uno, haciendo el Camino de Santiago, a mí no me quedaba más remedio que en muchos momentos tener que celebrar en el lugar donde me pillara el Camino de Santiago, y no siempre era precisamente en un altar. Entonces uno lleva en su mochila sus cositas preparadas para la misa de campaña, que se llama, ¿no? Recuerdo en la parroquia que estaba anteriormente, no sé si alguno sabe lo que es la Carihuela, en Torremolinos, pero bueno, yo estuve de párroco allí 4 años. En la Carihuela hay una misa que se llama la misa del arbolito, y es que la última misa del domingo, esa que era ya de recogida, que era muy tarde, era imposible celebrarla dentro de la iglesia porque no cabía la gente. La iglesia de la Carihuela es muy pequeña. Entonces tenía que salir corriendo de la misa de 8 para a las 9 estar en el arbolito es que era una palmera, vamos, que estaba dando a la playa, y allí preparaban las señoras una serie de un altar portátil y todo muy bien preparado, eso sí, y allí celebrábamos la misa. Multitudinaria, una cosa tremenda. Aquello no terminaba. Yo me llegaba a confesar, a veces tenía una fila en la palmera de gente esperando para confesar, tenía que empezar la misa porque no, y tenía que dejar muchísima gente sin confesar, porque no. Y para la comunión ya os podéis imaginar, bueno. También tengo que decir que era la mejor colecta de la parroquia, pero bueno, todo se ha dicho. No la inventé yo, cuando llegué llevaba ya 25 años esa misa puesta, del orden de 25 años. De hecho, mi intención inicial fue quitarla, porque no me terminaba de convencer mucho aquella misa. Pero después de la práctica, viendo que se celebraba con muchísimo respeto, que estaba muy acordonada la zona y tal, y bueno, pues vamos a mantener este asunto, ¿no? Pero no creáis que... Lo que vengo a decir es, claro que se puede celebrar en cualquier lugar, abierto o cerrado, pero no es lo mismo hacerlo de cualquier manera. Y no es lo mismo hacerlo de cualquier manera que atendiendo al espacio donde ha de desarrollarse la celebración. ¿Por qué? Porque el espacio para la celebración también tiene un valor simbólico. Recordemos el significado de este encuentro de hoy, el simbolismo litúrgico. De manera que el espacio litúrgico también es un signo litúrgico. Entonces la playa, la palmera, no es un signo litúrgico. Y el Camino de Santiago, que me perdonen entre comillas, tampoco lo es. Un templo sí. Es un signo litúrgico de primer orden, que está indicando algo en el lugar donde se encuentra, sea un pueblo, un barrio, una ciudad. Ese signo litúrgico ya te está diciendo algo. Entonces los espacios celebrativos, vamos a empezar por el altar. Los espacios son los que son, altar, ambón, sede, capilla eucarística y baptisterio. Y cementerio incluso podríamos añadir. Vamos a empezar por el altar, ahí lo tenéis. Voy a ir un poquito así más ligerillo porque no da tiempo. El altar, los antiguos padres de la Iglesia no dudaron en afirmar que Cristo es sacerdote, víctima y altar. Sacerdote de su propio sacrificio, víctima de su propio sacrificio, y el altar mismo donde se celebra ese sacrificio, que es el altar de la cruz. Sacerdote, víctima y altar. Entonces el altar es la mesa del sacrificio y del banquete pascual. Es el lugar central para cualquier iglesia. Un altar en una iglesia no puede estar desplazado, tiene que ocupar el lugar central. Y no es un simple adorno el altar, es un signo permanente de Cristo. La iglesia, de hecho, lo unge con crisma. ¿Por qué? Porque representa a Cristo. Todo lo que la iglesia unge con crisma representa a Cristo. Pensad lo que la iglesia unge con crisma. No me detengo. El altar debe ser único. Único. Entonces, cuando vamos a una catedral donde hay diversos altares, claro, no lo vas a quitar, no hay que ser ceporro, o sea, no seamos brutos. Es decir, deja esos altares que son artísticos, que llevan ahí toda la vida, déjalo quieto. Pero el altar que debe, ocupar la centralidad, la visión, que debe quedar claro, es el altar único. No el altar mayor. No existe el altar mayor porque no existen altares menores. Actualmente. Fijaros en el lenguaje que seguimos diciendo, no, porque hay que ir al altar mayor. Claro que seguimos con el mismo lenguaje. ¿Y los altares menores? Si ya no se usan, entonces no hay altares menores. Hay altar. Cuando tú llegas a una iglesia, lo que hay es un altar. Los demás altares que existen son altares que ya están en desuso después del Concilio Vaticano II. Solo se celebra en ese altar. Supongo que salvo excepciones, como siempre. Pero dice el misal que entonces, ¿qué hacemos con el resto de altares? Pues desproveerlos de todo aquello que pueda indicar que son altares en uso. Es decir, no deben tener manteles. Por ejemplo, es que entonces se ensucia, pues ponle un paño por encima de otro color que no sea blanco y que no caiga para cubrirlo, para que no se ensucie.
quitarle los candelabros, quitarle la cruz de en medio, y ya no aparecen altares. Debe sobre todo significarse que existe un solo altar. No me estoy refiriendo a las capillas eucarísticas, ¿eh? Solo un altar. Bueno, sobre todo pero no por la norma de que tiene que haber un solo altar, sino por lo que estoy significando, por lo que estoy diciendo. La celebración de la Eucaristía se celebra en ese altar. No hay distintos altares donde se celebra la Eucaristía, ¿no? Bien. Debe estar situado en el área presbiteral, debe ser vuelto al pueblo y recorrible de todo alrededor, por tanto no se puede celebrar de espaldas. Pero claro, si no es recorrible y está pegado a la pared, salvo que sea, no sé, Spiderman o algo así, no te puedes poner, o sea, tienes que celebrar de espaldas si está pegado a la pared. Entonces el misal lo que te dice es que tiene que ser recorrible. Si es recorrible significa que le puedes dar la vuelta, si le puedes dar la vuelta significa que tienes que celebrar de cara al pueblo. No voy a entrar en la cuestión sobre el tema de la orientación de las iglesias, porque sobre eso nos llevaríamos una larguísima discusión y que además sobre eso hay muchas cosas escritas y a veces muy contradictorias. La orientación de la iglesia es más una actitud celebrativa que una cuestión física, y esto debíamos tenerlo muy claro todos, incluidos los sacerdotes, ¿eh? O sea, no porque yo me encuentre mirando hacia, ya no voy a decir al este o al oeste, mirando al norte o al sur, no estoy celebrando de cara a Cristo. Creo que eso es algo más interior y más actitud interior que física. Podríamos además abundar mucho en este asunto, pero no quiero. La primera misa que se celebra sobre un altar es la de su dedicación. Por eso un altar no puede usarse para otra cosa que no sea el culto divino. ¿Qué significa eso? Porque no es el lugar donde se reparten los palos para las procesiones de la Semana Santa, como ocurre en mi tierra en algunos lugares. O no es el lugar donde colocamos otras cosas que no sean para la celebración del culto. El altar es para eso y sola y exclusivamente para eso. El altar no se puede utilizar para otra cosa. Ni siquiera para firmar los novios al final de la boda, tampoco. Bien claro lo deja el ritual. ¿Hasta dónde podemos llegar? Tener que firmar encima de Cristo. Se firma en una mesita al lado. Total, la firma de un expediente matrimonial. No está el altar para eso, ¿eh? Lo dice el ritual del matrimonio en este caso, al final. Claro, conviene estas cositas. Bien, vamos a pasar al ambón, porque si no nos entretenemos. El ambón depende de la comprensión del papel de la palabra de Dios en la iglesia y en la celebración, así tendremos un ambón u otra cosa. Pues como el altar conviene que sea único y debe ser estable, no una cosa de quitipón. Por tanto, un ambón no es un atril, o mejor dicho, un atril no debe convertirse en un ambón. Un atril es un atril, que es algo funcional, que puede usarse o no. El atril es solamente algo funcional, mientras que el lugar de la palabra de Dios debe ser un lugar simbólico, teológico, sagrado. Además debe verse bien, oírse bien a los ministros, debe ser algo estable, no portátil, estable, no portátil. Esto no lo digo yo, lo dice el misal, en número 272, podéis comprobarlo. Siguiente, la cátedra o sede. Cátedra o sede. El espacio litúrgico propio del obispo en la iglesia y en la asamblea es la cátedra. Los obispos ocupan la cátedra. O la sede episcopal, podríamos decir también. La cátedra es solamente la sede litúrgica del obispo. Entonces el sacerdote no ocupa nunca una cátedra, no. Bueno, algunos tienen muchas aspiraciones y entonces creen que pueden ocupar una cátedra, pero resulta que no. De hecho, en mi tierra, no sé aquí, es muy curioso cuando llegan los tridos, novenas, quinarios, ahora estamos, de Semana Santa. Yo ya llevo unos cuantos en el cuerpo, hasta antes de Semana Santa empezaron. Y claro, el sacerdote ocupará la sagrada, te ponen esos carteles maravillosos, preciosos, una cosa espléndida, ocupará la sagrada cátedra, y ya está, ya la han puesto otra vez de obispo al sacerdote. O sea, porque yo algunas veces, a mí me lo han puesto, y digo, porque tenemos el triduo en la catedral, ¿no? No, pero ¿qué está diciendo? No, hombre, no, el triduo en la parroquia. No, es que pone aquí que ocupará la sagrada cátedra. Y digo, y además me habéis puesto a mí, será el obispo. No, hombre, no, queremos decir, y digo, poner las cosas bien, que ese lenguaje es decimonónico. No digo preconciliar, digo muy preconciliar, La cátedra es del obispo. Es la sede del obispo. Los sacerdotes no ocupamos cátedra ninguna. Ocupamos la sede de la parroquia. Que no es poco. Claro. La iglesia donde tiene sede la cátedra es la catedral.
Ya está, como su propio nombre indica. Y la cátedra expresa, sobre todo, el ejercicio del magisterio del obispo. El munus docendi del obispo es lo que pone de manifiesto ese término cátedra. A mí me parece más adecuado sede episcopal que cátedra, porque es más completo. De hecho, pero eso ya es una opinión mía, sobre lo cual tengo escrito un artículo, por cierto, no recuerdo ahora mismo dónde, hace ya unos años. ¿Por qué? Porque es que en realidad la sede episcopal, cuando hablamos de la sede del obispo, estamos indicando las tres funciones, mientras que si decimos la cátedra del obispo nos estamos refiriendo solamente a la función del munus docendi del obispo. Pero bueno, eso ya es... vale. La cátedra, como digo, representa el ministerio unificador del obispo. La sede representa, la sede episcopal, digamos, precisamente ese sentido de unidad del obispo es signo de la unidad de fe y de enseñanza, ¿no? Bien, la sede no es un elemento secundario, ni decorativo, ni es una decoración superflua, ni puede reducirse a una silla. Una sede no es una silla cualquiera. Y a ello no estoy hablando del obispo, estoy hablando de la sede del párroco. No es una silla cualquiera, tampoco es un hipertrono, como ahora se están convirtiendo algunas sedes de algunas parroquias, que algunos sacerdotes, especialmente jóvenes, les han dado por sacar unas sedes que dicen, bueno, ni la del obispo, Dios mío, chico, ¿dónde vas? Te has colado un pelín, Y eso no lo digo yo, lo dice el misal, que no debe tener apariencia de trono. Lo dice el misal, pues más apariencia de trono todavía. Claro. Hombre, una cosa es el significado de la sede y otra cosa es extralimitarse, simbólicamente hablando, ¿me explico, no? O sea, ni una silla de Ikea, ni tampoco un hipertrono, ¿no? La sede del presidente, la sede con el ambón y el altar, es uno de los polos principales de la celebración y hacen referencia a una de las grandes presencias reales de Cristo en la liturgia. Claro, asamblea, palabra, ministro y especies eucarísticas. La capilla eucarística, tenéis ahí también. Capilla eucarística, capilla de la reserva eucarística, custodia eucarística, se le puede llamar de muy diversas formas. Se trata del lugar donde se conserva la Eucaristía. El misal recomienda, número 276, que el lugar en el que se conserva la Santísima Eucaristía sea situado en una capilla adaptada para la oración y la adoración de los fieles. Es una recomendación. Hay iglesias magníficas, preciosas, barrocas, porque la configuración arquitectónica fue así a partir de Trento, donde el sagrario se encuentra al fondo, en el centro de la iglesia. Déjalo quieto, que se te echa encima los de patrimonio con razón. O sea, si no puedes tener una capilla eucarística en un lugar de la iglesia, porque esa iglesia está configurada de esa forma, déjala en paz, tranquila la iglesia, no pasa nada, Que se puede tener una capilla eucarística lateral, es lo ideal, es estupendo, pero si no se puede, no se puede. O se encuentra en el centro del sagrario y no pasa nada. No es lo ideal. El centro lo debe ocupar el altar. Porque de hecho cuando empieza la celebración es el que rige la celebración, no es el sagrario. De hecho, observad siempre que cuando empieza un sacerdote la celebración llega y lo primero que hace es si está el sagrario en el centro, hace una genuflexión, ¿no? Besa al altar, pero inmediatamente besa al altar. A partir de ese momento, todos los gestos que va a hacer son en torno al altar, ya no lo hace al sagrario. Porque el sagrario es la reserva de la Eucaristía, pero se está celebrando la Eucaristía en acto, y la Eucaristía en acto tiene su lugar que no es el sagrario, es el altar. Y justo cuando termina la misa, ¿qué hace? Besa al altar y vuelve a hacer la genuflexión porque ya ha terminado la misa. Por eso vuelve a hacer una genuflexión al sagrario, porque ya ha terminado la Eucaristía. Entonces se refiere al que hace presencia de la Eucaristía, que es el sagrario. Lo suyo que es, para no confundir, precisamente el concilio lo que te dice, misales, pongamos una capilla eucarística lateral. Pero no siempre es posible, depende de la configuración arquitectónica de las iglesias. No siempre. Hombre, las de nueva planta deben hacerse así, que para eso ya lo dice el misal. No tiene sentido hacer una iglesia nueva donde el sagrario ocupe el centro. Es que no somos menos eucarísticos, por eso, al contrario. Somos menos eucarísticos si lo colocamos en el centro. Porque le estamos dando más importancia a la Eucaristía reservada que la Eucaristía celebrada. Esta cosa yo la digo con vehemencia, pero nada de esto es pecado mortal, Cuidado. Pero atendamos sobre todo al significado, al sentido de las cosas que hacemos. Y entonces descubrimos que hay cosas que las hacemos bien, otras medianamente bien y otras veces mal. Ya está. Las que hacen mal, hagámoslas bien. Claro, la reserva eucarística
ha dado muchas vueltas a lo largo de la historia. Si nos fijamos bien, la custodia de la Eucaristía ha necesitado 15 siglos para llegar al altar y para terminar estando en una capilla lateral, que no desdice. De los primeros cristianos no tenían un sagrario. Lo que hacían es que reservaban en las casas precisamente el Santísimo con una función fundamental, que era llevarla a los enfermos moribundos. No había adoración eucarística, obviamente. Claro, después pasa a un lateral de la iglesia, después se queda prácticamente hasta el siglo XV. Con Trento pasa al altar. Son los tabernáculos que tenemos actualmente en las iglesias, sobre todo barrocas, que quedan en el centro, lo que vemos normalmente el sagrario en el centro, ¿no? Y finalmente pasa el Santísimo ahora a la capilla eucarística según la actual normativa del misal. Dirán ustedes, pues sí que le hemos dado vuelta al Santísimo, ¿eh? Pues sí, le hemos dado mucha vuelta. Ahora la iglesia lo coloca en este lugar, ¿no? Parece como que tiene más sentido, insisto, porque así se resalta el valor del altar. El altar, como presencia de Cristo. No me entretengo más en esto. Otros espacios cultuales: batisterio, confesionario y cementerio. Alguna palabra sobre el batisterio. El batisterio, que es en el que quizás me detenga más aquí, se trata del primer espacio celebrativo, diferenciado de los demás en el proceso eclesial de la iniciación cristiana. Primer espacio celebrativo. ¿Dónde habéis estado vosotros por primera vez, litúrgicamente hablando? En un batisterio. Bueno. Ahora vamos a ver dónde hemos estado nosotros por primera vez. Porque claro, la reforma del Concilio Vaticano II, con la reforma litúrgica, lo que se quiso era devolver al lugar del bautismo su dignidad e importancia. Y véanse los años 70-80 con la palangana lechuguera para bautizar. ¿O no? Eso. O el recipiente bautismal. Pues no sé yo si era la mejor manera de devolverle su dignidad al bautismo. Porque si ahora hago memoria, resulta que si quiero ir al lugar para profesar la fe católica donde me bautizaron, cuando yo lógicamente no era consciente porque era un bebé, pues no sé dónde estará la palangana aquella. No hay referencia. Claro. En mi caso sí, porque a mí me bautizaron en Ronda, en la Iglesia del Socorro, y mantienen la pila bautismal como tiene que ser. Esto es importante, ¿eh? Vamos a verlo. La adaptación de la reforma precipitada hizo que muchos sacerdotes eliminaran aquel oscuro y tenebroso batisterio por una pila móvil, portátil, u otro recipiente más cómodo para la celebración. Eso en cuanto a la pila. Claro, se respetó, sí, al máximo el criterio funcionalista sin tener en cuenta el valor simbólico de los gestos y los espacios litúrgicos. Fue una cuestión puramente funcional. De este modo se sucumbió a los encantos de las pilas móviles divulgadas por la publicidad de los catálogos antiestéticos que han orientado el arte litúrgico en serie actual. Lo siento. En otras ocasiones, cualquier recipiente a mano que pudiese contener agua sirvió para celebrar el sacramento del bautismo. De tal modo que pues, se entronizaban aquellos barreños, ¿no?, de plástico o maceteros de cerámica muy bonitos para contener el agua bautismal. También recipientes dignos, limpios y bellos, que eran una alternativa ante la falta de una pila bautismal. Pero claro, esto siempre debió ser una solución provisional, que no está mal, una solución provisional. Pero la provisionalidad tras la reforma se convirtió en no pocos casos en lo habitual, e incluso a veces en lo definitivamente inamovible. Bueno, eso por un lado. Y la otra opción fue situar la vieja pila bautismal en el presbiterio, es decir, colocar el batisterio en el presbiterio, que no es precisamente la mejor forma de distinguir dos espacios celebrativos diferenciados. Una cosa es el batisterio, otra cosa es el presbiterio. Pero por una, opción de visibilidad y para la participación de toda la asamblea, en la celebración del bautismo, quiero pensarlo así, de la mejor forma, se colocó el batisterio en el presbiterio. Claro, digo pensándolo de la mejor forma, porque al final no terminó siendo sino una cuestión de comodidad. Es mucho más cómoda la celebración así, sea dicho de paso.
pero es la que tiene menos sentido. En otros casos se ha preferido situar la fuente bautismal para significar la entrada en el atrio o dentro de la iglesia junto a la entrada. Eso tuvo un éxito al principio, pero claro, parecía poco práctico. Y sobre todo poco práctico en lo que se llamaban los bautismos colectivos, ¿no? Porque eran espacios más pequeños a la entrada de las iglesias, ¿no? Bueno, en definitiva, después de la Reforma vivimos en este tema en una cierta falta de criterio respecto al espacio bautismal, con dos tendencias muy diferenciadas. Los funcionalistas, que no valoran el espacio bautismal sino la propia comodidad y colocan el baptisterio en el presbiterio. Eso así coges el ritual y es imposible desarrollar la celebración según el ritual de la iglesia. Personalmente creo que es un error. Salvo, cuidado, salvo aquellos espacios arquitectónicos que no permitan otra solución. Tampoco podemos ponernos más papistas que el Papa, pero si se puede, busquemos la otra solución, que es colocar el baptisterio en un espacio diferenciado, normalmente a la entrada de la iglesia. Y si es pequeño, pues hará de otra forma, ya se buscará la forma de hacerlo. Pero hay que adaptar y tener un espacio diferenciado para el baptisterio. La otra tendencia es aquellas parroquias que, renovados por una cierta mayor o por una mayor sensibilidad pastoral y litúrgica, han querido recuperar la fuerza simbólica, teológica y espiritual del espacio bautismal. En mi diócesis estamos intentando, yo siempre cuando me lo plantean lo expongo de la siguiente manera: baptisterio. No, es que estamos pensando en mover la pila, haz un baptisterio en la entrada de la iglesia, búscate el espacio. Bautismos masivos de estos hay cada vez menos también. Y si los hay, pues ya buscaremos la forma de hacerlo. En mi caso, en la parroquia, lo primero que hice cuando llegué a San Felipe Neri fue precisamente eliminar la pila bautismal portátil que había, preciosa, un románico de plástico estupendo, y se la regalé a otra parroquia. Y empecé a utilizar el baptisterio que hay, que es pequeño. Bueno, nos arreglamos. El tiempo que transcurre desde el momento en que se hacen los ritos bautismales propiamente dicho, la gente ¿qué hace? Pues como tenemos el inalámbrico, pues van escuchando. Si no pueden ver, pues pueden escuchar. Esos son 10 minutos, que tampoco es más. En otra parroquia que estuve en Maro lo hice. Preparé el baptisterio. En la otra de la Carihuela busqué el espacio. Se preparó un baptisterio en condiciones. O sea, y la de Frigiliana salió un baptisterio precioso. Mejor no es que salió un baptisterio, se recuperó el baptisterio donde antiguamente siempre estuvo. Y mucha gente te decía, hombre, qué alegría que volvemos a encontrarnos la pila que estaba arrumbada, llena de palometas, es decir, cagada de paloma, envuelta en plástico a los pies del campanario, tirada. Hemos recuperado la pila. Aquí se bautizó mi abuela. Pues es recuperar el espacio litúrgico, celebrativo, simbólico, teológico y espiritual del bautismo, del que se nos cae la boca hablando cuando hablamos de la iniciación cristiana de los adultos y la importancia del bautismo en el sacerdocio común de los fieles. Pues simbolicemos, busquemos el simbolismo que tiene, busquemos el espacio adecuado, ¿no? El lugar del bautismo, como digo, no es el presbiterio. El presbiterio es el lugar propio de la Eucaristía, que es la plenitud de la iniciación cristiana. Por tanto, no empecemos con la plenitud de la iniciación cristiana celebrando el bautismo. Porque claro, es que si todos los símbolos los situamos en el mismo lugar, el escenario litúrgico pierde su simbología y se convierte en insignificante. Bien, la dignidad propia entonces requiere que requiere la celebración del misterio, invita a buscar su propio lugar. Aunque después el desarrollo de la celebración pues sea dinámico y no sea estático. En el caso del bautismo es que es una celebración muy dinámica. Hay varios movimientos en la puerta de la iglesia, que es donde hay que empezar los bautismos, según dice el ritual de la iglesia. De allí nos trasladamos al altar para escuchar la palabra de Dios, de allí nos trasladamos al baptisterio y del baptisterio volvemos otra vez al altar. Es que son 4 movimientos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si no tiene otra cosa mejor que hacer en la mañana, pues bautiza. Claro, que para eso estamos. El abandono del espacio referencial del bautismo ha sido un empobrecimiento para nuestras comunidades. Lo siento. El tema del baptisterio es un tema que lo llevo regular. El confesionario. Los primeros confesionarios fijos en las paredes de la iglesia datan del siglo XIV. Los confesionarios actuales son funcionales y prácticos. Se sitúan en un lugar aparte, siempre dentro de la iglesia, para el sacramento de la reconciliación. Manifiestan, son un signo de la necesidad del perdón, como
del ministerio de la reconciliación. Pueden ser también capillas penitenciales, como en el caso de muchos santuarios, lugares de peregrinación, incluso a veces en una nave lateral de la iglesia se pueden adaptar, bien, capillas penitenciales. En fin, la sede para el sacramento de la penitencia expresa con mayor evidencia que la confesión de los pecados es una acción litúrgica que pertenece al cuerpo mismo de la iglesia. Es una celebración de todos. Es una celebración de la iglesia. Por eso conviene que los confesionarios sean visibles. No una cosa oscura, privada, escondida en la sacristía o en el despacho de la parroquia. No, hombre, salvo que se esté sorda o sordo. Entonces sí, o tenga dificultades para oír. Bueno, pues entonces sí, venga, vente para acá que no... Porque claro... Bueno, se me vienen algunos ejemplos graciosos, pero no. El cementerio. Vayamos al cementerio. Los primeros cristianos se encuentran en Roma dos modos de enterrar: las tumbas de familia y los columbarias. El origen del cementerio cristiano se encuentra en las tumbas de las familias, cuando los primeros patricios romanos fueron acogiendo, ya rompiendo el ámbito familiar, en sus tumbas a los nuevos hermanos en la fe. Se rompió el círculo familiar y esa fue la idea de los primeros cementerios. El Código de Derecho Canónico de la Iglesia dice que siempre que sea posible se tengan cementerios propios para dar sepultura a sus hijos dentro de las iglesias, o al menos un espacio en los cementerios civiles. Esto hoy día no es tan fácil. En cualquier caso, el cementerio es un lugar sagrado, no el tanatorio. El cementerio es un lugar sagrado, donde duermen los cristianos a la espera de la resurrección, porque no es el tanatorio, no es el lugar de la muerte. Nosotros no vamos al lugar de la muerte, vamos al lugar de la dormición a la espera de la resurrección, que eso es lo que significa cementerio. Claro, cuando no es posible esos espacios grandes de la propia iglesia, pues se bendice el espacio de cada sepultura, que es lo que se suele hacer. Claro. Ahora también están más de moda los propios columbarios dentro de las iglesias, pues estupendo. Pero hay lugares donde existen los cementerios parroquiales también. Bien. El cirio pascual, vamos a pasar a algún elemento porque si no se nos va el tiempo. El cirio pascual y el simbolismo de la luz. Hemos hablado un poco de los espacios celebrativos. Ahora vamos a hablar un poquito de algunos símbolos. El cirio pascual. Después tenemos otros elementos litúrgicos, pero bueno. Durante los 50 días de Pascua, ahora que nos estamos acercando, encendemos en todas las celebraciones el cirio pascual, la cincuentena pascual. En el año litúrgico hay una celebración cuyo comienzo de verdad que es un juego simbólico de la luz, que es la vigilia pascual. Lo vamos a celebrar dentro de poco. El pueblo se congrega en la oscuridad y ve cómo nace un nuevo fuego que se bendice y de él se enciende el cirio pascual, símbolo de Cristo. El cirio pascual, símbolo de Cristo. Tras el cirio pascual, camina la comunidad. El que me sigue no andará en tinieblas, dice el texto, ¿no? Y va cantando por 3 veces con un grito de júbilo, luz de Cristo. O bien el antiquísimo, ¿verdad?, himno de las comunidades cristianas con el que expresaron su fe en Cristo, o luz gozosa, también, ¿no? Cualquiera de los dos, 3 veces. Cada vez se van encendiendo cirios más pequeños. Los más pequeños, los cristianos, quedan contagiados de la luz de Cristo. Nos contagiamos de la luz de Cristo, personalizando ese simbolismo en esas velitas. A la vez que la iglesia se va iluminando, el edificio se va iluminando con más luces, progresivamente. Y luego viene el cantor del pregón pascual que entona las alabanzas de esa feliz noche que todos deseamos llegar, iluminada por la luz de Cristo. En esta vigilia, el simbolismo de la luz es evidente. No es solamente una información, sino que esa luz contagia y engloba a los creyentes y les comunica la fuerza expresiva y el entusiasmo del misterio celebrado, ¿no? En ese pregón, la noche se ilumina, se ahuyentan los pecados, se lavan las culpas, se devuelve la alegría a los tristes. La iglesia, como esposa llena de gozo, sale al encuentro de su esposo en esa noche como una comunidad de vírgenes prudentes con la lámpara encendida después de la larga y penitencial cuaresma.
Es interesante que en la alabanza del pregón, la alabanza que se hace del cirio pascual, se incluye la cera. Se incluye la cera. No la parafina, ni el plástico, la cera. La cera, la materia prima del cirio pascual. Es decir, todo él se convierte así en el simbolismo de Cristo, en su humanidad y divinidad, que nos comunica con su resurrección la luz y el calor de su nueva vida. El simbolismo de la cera. El cirio tiene grabadas un alfa y una omega, es decir, la primera y la última letra del alfabeto griego, expresando que Cristo es el principio y el fin de todo. Es el que abarca todo el tiempo. ¿El tiempo de dónde? El tiempo del universo. El año también queda marcado el cirio pascual con el año en curso, para indicar que la Pascua siempre es nueva, siempre es eficaz, cada año es eficaz. Es en este año cuando Cristo nos quiere hacer partícipe de toda la fuerza salvadora de su misterio pascual. Por eso se pone el año. Y también hay un último detalle en el cirio pascual, cuando se consagra o se bendice, ¿no? La cruz grabada en el cirio. Es decir, el misterio pascual supone un doble momento. El paso a través de la muerte hacia la vida. Por eso se pone... Bien, pero no es el único momento a lo largo del año cristiano en que la luz aparece como una categoría para expresar y celebrar el misterio de Cristo. En la fiesta de la Navidad, la luz es una categoría fundamental. En la Epifanía, donde se canta la aparición de Cristo, ¿no?, bajo esta imagen de la luz, ¿no? La presentación del Señor en el templo, el 2 de febrero, etc. Si los ecos de la Pascua, con el simbolismo de su cirio, alcanzan también a dos celebraciones sacramentalmente muy significativas: el bautismo y las exequias. No me entretengo, porque esto lo sabemos. En la Eucaristía, además, también colocamos en el altar o cerca de él 2 o más velas encendidas, 2, 4 o 6, dice el misal. No 7, 8, no, 2, 4, 6. ¿Pero podemos poner 3? No, 2, 4, 6. Tenemos que inventar. Ya te digo yo que el misal sabe más de la misa que tú y que yo. 7 si es el obispo diocesano el que preside. Y si preside otro obispo, pues las que tú quieras menos 7. Y si preside el obispo diocesano, 7. Es que no las tengo todas iguales. Bueno, pues pon 4. O pon 6. Si no las tienes, tampoco las vas a inventar. O sea, no hay que sufrir, por estas cosas, Si no tienes, pues chico. También no pasa nada porque pongas una desigual, Es más, a veces puede ser incluso más significativa, porque está indicando que esa séptima vela es precisamente porque viene el obispo diocesano a presidir la misa. Y el resto, 2, 4, 6. En la Eucaristía también colocamos, como digo, en el altar esas velas encendidas, que es una costumbre que parece ser que a principios del siglo XI, y que ya se fue generalizando. Y el significado lo indica el misal, siempre lo indica el misal, como expresión de veneración o de celebración festiva. Por eso encendemos velas en el altar o cerca del altar. Y conviene, como digo, que sean un número proporcional a la festividad del día. Por ejemplo, ahora en la Catedral de Málaga pues tenemos en la vela del altar 2. Estamos en Cuaresma. Ya sacaremos toda la juá cuando llegue el momento. 2. Ahora. Unos canónigos dicen, es que está muy triste el altar. Digo, ya llegará la fiesta. Llegará, tranquilo. Es decir, la pedagogía de la liturgia tenemos que respetarla. Y el significado de su simbolismo. También para el Evangelio, si hay procesión, juegan un papel importante los candeleros encendidos. Es un papel interesante, ¿no? Las luces van portadas por los acólitos y han tenido tradicionalmente su pequeña expresividad, ¿no? Bien. También ponemos una lámpara encendida ante el sagrario, que nos va a recordar que Cristo sigue estando ahí, como pan disponible para nosotros o para la adoración. Del mismo modo, también la vela del sagrario nos está invitando a una oración a Cristo resucitado, ¿no? También en las celebraciones de la adoración al Santísimo, las exposiciones de la Eucaristía, se encienden las correspondientes velas. ¿Cuántas? ¿Y por qué ponemos 6 velas en la exposición del Santísimo y 2 en la misa?
Cuando la misa es más importante que la exposición del Santísimo. Que yo sepa, la misa es un sacramento y la exposición del Santísimo un sacramental. ¿Ah? Puede ser que estemos equivocados. Sí, estáis equivocados. Es decir, perdón que lo diga así, es para que nos entendamos. La vela, según dice el ritual del culto eucarístico fuera de la misa, debe ser en proporción con la celebración de la Eucaristía. Es decir, la Eucaristía adorada proviene de la Eucaristía celebrada. Por tanto, en la Eucaristía adorada ponemos las mismas velas que en la Eucaristía celebrada. Si en la misa ha habido 2 velas, pongo la exposición del Santísimo con 2 velas. ¿Cómo le pones a la exposición del Santísimo 2 velas? Porque he celebrado la misa con 2 velas. ¿Y si son 4? Pues 4. ¿Y si son 6? 6. Pero no se le pone a la Eucaristía adorada más que a la Eucaristía celebrada. Uy, pues eso lo hacemos todos mal. Pues corríjanlo. No lo hacen ustedes mal. Se hace en casi todos los lugares mal. O sea que no. Fijaros en una cuestión. Si llegamos a una iglesia, estamos de turismo, ¿verdad? Y llegamos a una iglesia y se está celebrando la misa. Una iglesia grande, ¿no? Bueno, están celebrando la misa. Bueno, pues una vueltecita, vemos los altares laterales, así disimuladamente, ¿verdad? Para no molestar mucho al sacerdote, porque está celebrando la misa, una vueltecilla y tal, discretamente, echamos un vistazo por aquí, un vistazo por allí, o no, o simplemente, bueno, nos quedamos un ratito, mira, llegamos a una iglesia, pero está el Santísimo, pero pues, quieto. Hacemos la genuflexión y nos salimos. No se nos ocurre hacer la visita de esa iglesia. ¿Cómo voy a ver yo? Hoy está el Santísimo puesto, ¿cómo voy a poner a visitar la iglesia? O sea, que si se está celebrando la Eucaristía sí puedo ver la iglesia, pero si está el Santísimo expuesto, no. En ninguno de los 2 casos, lógicamente. O sea, si está en una celebración en ese momento no es el momento de hacer la visita. Pero fijaros la cuestión. Vamos, hacemos hasta el pino si está el Santísimo expuesto. Sin embargo, si está celebrando la Eucaristía ya es otro tema. Bueno, están celebrando la misa. Pues es al revés. En ese momento Cristo está actuando, se está haciendo presente. Es la iglesia entera la que se está haciendo, está invocando el Espíritu Santo. Es un momento de sacramento, mucho más importante. Lo cual no significa que el otro no lo sea. Pero distingamos que la Eucaristía adorada proviene de la Eucaristía celebrada. No hay adoración si no hay celebración. Me he detenido en esto porque a lo mejor convenía, ¿verdad? Bien. Entonces, además lo dice el ritual, que no lo digo yo, que no me estoy inventando nada, que si vais al ritual del culto eucarístico fuera de la misa, te dice que las velas que hay que poner son las mismas que se pone cuando se celebra la misa. Bien, pues ya está. Otros elementos vamos a pasar porque si no, el incienso. Esta es otra. El incienso, que está quien dice que ¿para qué vamos a usar el incienso? Y está el que usa el incienso hasta para salir. No, o sea, vamos a ver, vamos a centrar la cosa, ¿no? Vamos a proporcionar el asunto un poquito. Vamos a ser proporcionados. El misal dice que se puede usar en cualquier forma de misa el incienso. Eso es lo que dice el misal. En cualquier forma de misa. Ahora bien, la liturgia da importancia a todos los sentidos. No solamente a la audición, micrófono y demás, ¿no? O a la vista. Quizás son los 2 sentidos que más se ponen en juego en una celebración, la vista y el oído, ¿no? Pero el buen olor, cuando digo buen olor, a ver si usamos un incienso que sea bueno, El buen olor, que si nos gastamos un pelín más, por todo lo vamos a agradecer, Puede aportar también, el buen olor puede aportar su simbolismo al misterio cristiano. Unos óleos perfumados, después de la misa crismal, ayudan más que esos que se ponen rancio al día siguiente. Las flores. El buen olor produce agrado y simboliza el buen olor de Cristo. Eso es lo que simboliza. El sentido en el culto que se le dio al incienso desde el principio fue simbólico, no fue práctico, No, para quitar el olor de las iglesias. No, perdón. El incienso siempre tuvo un significado simbólico y por cierto, el uso proviene del Antiguo Testamento. En la iglesia tardó mucho en entrar el incienso, El incienso no entró fácilmente en el culto cristiano hasta el siglo IV, entre otras cosas porque hasta ese momento estuvo muy ligado y asociado al culto idolátrico, a los dioses y al emperador, por el cual muchos cristianos tuvieron que ser martirizados por negarse a quemar incienso a los ídolos, ¿no? Por tanto, tardó porque tenía mala prensa, tardó el incienso en entrar en tal. Actualmente se indica que el uso del incienso en la Eucaristía debe ser en los siguientes momentos y no en otros momentos, solo en estos momentos, durante la procesión de entrada,
al comienzo de la misa para incensar el altar. Distingamos esos dos momentos, ¿eh? Procesión de entrada, por tanto hay que ponerlo en la sacristía. Cuando se llega al altar, si no, hay que volverlo a poner para incensar el altar. Tercero, en la procesión y proclamación del Evangelio, y no vale una cosa que voy a decir ahora. Y luego en el ofertorio para incensar las ofrendas, el altar, al presidente y el pueblo cristiano. Y por último, en la ostensión del pan consagrado y del cáliz después de la consagración. Y dos cositas. Y dirá, bueno, voy a la Virgen. Al final. Sí, pero eso ya fuera de la misa. Después del podéis ir en paz es cuando se puede incensar a la Virgen mientras se canta, no antes. Porque el canto a la Virgen no es un rito dentro de la misa. Es un acto de devoción terminada la misa. Después del podéis ir en paz. Entonces se puede incensar. Perfecto. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo, lo que no vale, me decía el otro día estaba yo bueno, como la cosa va a ser muy larga, entonces hacemos la incensación al principio, pero ya después no, para el Evangelio y para el altar no. Y digo, no, si inciensa tienes que incensar en todos los momentos. O sea, no, pero solamente en el momento de la ofrenda. Perdón, la incensación o la haces o no la haces. El uso del incienso en la celebración es completo. No puedes incensar en un momento determinado y en otro no, porque pierde su significación. ¿Cómo no vas a incensar el momento del Evangelio y si el del altar? O sea, ¿le estás dando más importancia a una mesa que a la otra? Bien, llevar incienso en la procesión de entrada es muy bonito. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tenemos que llevar incienso en la procesión de entrada? Pues significa el respeto al lugar, al altar y a las personas donde se desarrolla la celebración. Y también significa en la procesión de entrada el tono festivo y sagrado de la acción que está empezando. Ese es el significado. O sea, cuando hagamos las cosas, no hagamos las cosas porque están en una normativa o en una ley, hagámosla con sentido. Respetando la norma, lógicamente, pero lo hacemos con sentido, ¿no? ¿Por qué se inciensa el Evangelio? Tiene todo su sentido. Eso empieza a hacerse a partir del siglo XI, como un signo de honor y de respeto hacia aquel cuyas palabras vamos a escuchar. Estamos incensando, al incensar la palabra, estamos incensando a Cristo. Como respeto, por eso tiene todo el sentido. Fijaros bien, como el incienso, también la palabra evangélica, el incienso llena todo cuando se golpea el incensario, ¿no? Del mismo modo que la palabra evangélica va a llenar todo el ambiente y va a penetrar nuestros sentidos cuando se escucha. El incienso llega a todos como la palabra llega a todos, ¿no? En el ofertorio tiene un especial interés. Ya se tiene constancia de ello en el siglo XI, ¿no? El altar y las ofrendas de pan y vino se inciensan ¿para qué? Pues para significar de este modo que la oblación de la Iglesia y su oración suben ante el trono de Dios como el incienso. Es más, en ese momento el pueblo y el sacerdote también son incensados. ¿Por qué? Pues porque son signos de Cristo. Signo de respeto al presidente que representa a Cristo y al pueblo de Dios que representa a Cristo y que es su comunidad. Por eso se inciensa. Fijaros bien que al principio se puede incensar, lógicamente, la presencia de Cristo. Vamos a suponer que estamos en la celebración de una hermandad o de alguna y hay un titular, pues también se puede incensar, pero en el momento del ofertorio no. Porque ya se inciensa solamente lo que va a concurrir dentro de la plegaria, o sea, a partir de la liturgia eucarística. Por ejemplo, al principio pues puedo incensar al titular porque hoy es el día de la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces incienso al empezar a la Virgen. Cuando ya el ofertorio no es el momento. El ofertorio es solamente lo que hemos dicho. Es decir, el altar, las ofrendas, la cruz, al sacerdote y a los fieles. En la consagración se inciensa al Señor mismo en el momento en que se eleva el pan y el vino consagrados. Esto puede ocurrir o no, porque imagínate que no hay acólito ni hay nadie. Bueno, pues a veces no se puede hacer. Eso empezó a hacerse a partir del siglo XIII. Bien. Podríamos hablar de la dedicación de iglesias, que también se inciensa cuando se coloca ese pebetero encima del altar para significar que el sacrificio de Cristo sube hasta Dios como suave aroma, ¿no? Para expresar que las oraciones de los fieles llegan agradables hasta Dios. Y en la dedicación de un altar, no sé si habéis estado alguna vez, ¿no? Pero se coloca un pebetero y se quema muchísimo incienso. Sale una humareda grandísima en ese momento, de una manera
Y luego en la liturgia de las horas también se puede incensar durante la oración del Benedicto y del Magnificat, sea por la mañana o por la tarde respectivamente, ¿no? ¿Qué se inciensa? Se inciensa el altar. ¿Por qué? Porque del altar proviene la oración de la Iglesia y a ella confluye la oración de la Iglesia. Entonces, las oraciones principales de la liturgia de las horas son las laudes y las vísperas a la tarde. En ese momento se puede, no es obligatorio, pero se puede incensar el altar. Y lo que sí está claro es que las velas del altar deben estar siempre encendidas cuando se reza una oración de la liturgia de las horas, sea la que sea. ¿Por qué? Por esa razón. Porque la oración de las horas está apuntando hacia la Eucaristía y proviene de la Eucaristía, que es la máxima y la mejor oración de la Iglesia. Bueno, sobre esto podríamos continuar muchísimo más, pero como que no da tiempo. Y son 1:30 y las flores pues las dejaremos para Pascua, porque no nos da tiempo de hablar de las flores. Sí quería terminar al menos con la conclusión. Tiene cosas muy bonitas sobre las campanas y tal, pero para otro momento. El todo de una celebración, el conjunto de una celebración es el resultado de la combinación ordenada y reglada de los diferentes elementos que la componen. Combinación ordenada y reglada. La liturgia hace pasar al cristiano, cuando digo cristiano entran también los sacerdotes, y las religiosas, todos. La liturgia hace pasar al cristiano casi de forma imperceptible del significado material de estos u otros elementos a un significado simbólico una vez ya se inicia la celebración. Es decir, la belleza material de estos elementos conduce en la celebración a la belleza simbólica de lo trascendente. De unas simples flores podemos trascender hacia Dios. Del incienso no. Y esta belleza, a su vez, introduce a los fieles en la belleza de Dios. Los gestos, las palabras, los objetos que concurren en una celebración no son únicamente instrumentos para llegar al misterio de Dios manifestado en Cristo, sino que precisamente en ellos, en su consistencia y significación, Dios se deja entrever. Nunca lo vamos a ver del todo a Dios, pero en la medida en que cuidamos esos gestos, esas palabras y esos elementos, podemos entrever a Dios. Cuanto más facilitemos a los fieles el poder entrever a Dios, el encuentro con Dios, mejor. A veces, cuanto menos cuidamos estos elementos, más opaco hacemos el encuentro con Dios. Por eso conviene que estos elementos estén, como hemos dicho antes, decorosos, limpios, cuidados, bellos, hasta donde se puede. La liturgia no actúa con un lenguaje codificado, hecho de símbolos y signos enigmáticos imposibles de descifrar. No. Al contrario, el art celebrandi, el arte de celebrar, como todo arte, debe huir siempre de sus dos enemigos, que anulan precisamente la significación de la propia celebración. Un enemigo, el esoterismo o incluso la magia, según el cual cuanto menos se comprende lo que se hace y se dice, más se acerca uno al misterio. Falso. Cuanto más se sabe y más se comprende, mejor se acerca uno al misterio. Hoy estamos todos, yo también, en grado de entrar mejor en la celebración. Y el segundo enemigo de esa significación es la rutina o el automatismo, que impide vivir lo que se dice y se hace y conduce a un vacío formalismo mecánico e insustancial. Una celebración puede ser perfectamente celebrada, pero sin vida ninguna. Y muchas veces caemos en un cierto esteticismo que dice, qué cosa más bonita y tal, pero no ha dicho nada, No. De ahí que para la comprensión, e insisto en esto mucho, creo que es lo fundamental de todo lo que he dicho, para la comprensión y la asimilación del simbolismo litúrgico, de ahí que para ello sea fundamental la formación litúrgica. Muchas gracias. Le damos 5 minutitos y que nos explica lo de las flores, porque ¿sí? creo que es importante, ¿verdad? Las flores, va a llegar Pascua, estamos en Cuaresma, ¿por qué se han quitado? Porque 5 minutitos, don Alejandro. No queréis que hable de la puerta, ¿no? No queremos que hable de la puerta. Pues la puerta tiene un significado también simbólico precioso, según el cual, y además lo digo, la puerta de la iglesia hay que cuidarla y hay que limpiarla, porque es el lugar donde pasamos del mundo, con todo lo que significa, podríamos abundar mucho, tengo mucho escrito sobre eso, al lugar de lo sagrado.
Y el lugar de lo sagrado no es el lugar, fijaros bien cuando termina una primera comunión o termina una boda, en la que se forma, la puerta. Bueno, no voy a hablar de la puerta, vamos a hablar de las flores. Pero podríamos hablar, significado litúrgico de la puerta. La puerta es Cristo, la porta fidei, la puerta de la fe. Las flores, bueno, se trata de buscar una cierta estética y una noble simplicidad. La falta de estética no suele obedecer a la búsqueda de pobreza evangélica. La falta de estética más bien tiene que ver con el descuido, la miseria o una excesiva familiaridad en relación con la liturgia. La estética en el culto, como en nuestra vida social, es sencillamente buen gusto y aprecio a las personas y a lo que hacemos. Buscar la pobreza, la sencillez y la funcionalidad es compaginable con la belleza. Es decir, dicho de otra forma, la belleza es compaginable con la búsqueda de la pobreza, la sencillez y la funcionalidad. La falta de ciertas cosas es justamente lo contrario de la pobreza. El misal dedica un numerito a las flores diciendo que forma parte del ornamento u ornamentación de la iglesia. Creo que es el 305. Aquí me puse a comprobar porque no estoy muy seguro. No, creo que es el 305. Pero vamos, lo podéis buscar porque dedica un número a las flores. Sirven las flores para subrayar o resaltar aquellos lugares o espacios en los que se colocan. Ya estamos diciendo algo. ¿Dónde se colocan las flores? Las flores no son solo algo meramente decorativo. Las flores son parte de la celebración. Es decir, son elementos que significan el hermoso amor de Cristo por nosotros, expresado en su misterio pascual que se celebra en el altar. Entonces las flores son representativas del sentido de lo bello, del sentido de la estética, cuyo lenguaje es un lenguaje entendido por todos. Unas flores bien puestas y en condiciones ya te están diciendo más que otras muchas cosas. Es decir, las flores hablan por sí mismas. Cuando están bien colocadas ante la imagen de la Virgen o ante el Santísimo, hablan por sí mismas. De hecho, el que en Adviento, decía antes don José Miguel, en que en Adviento o en Cuaresma aparezcan, Adviento muy poco, o en Cuaresma no aparezcan, en nuestro espacio celebrativo ya es muy elocuente. Ya está hablando por sí mismo del tiempo litúrgico en el que nos encontramos. Sobre esto también dirá, pues yo he visto en tal sitio tal cosa y he visto, bueno, y se ven tantas cosas, ya lo he dicho antes, ¿no? Y que lo que se ve, bueno... El sentido estético, pero bueno, nosotros estamos aquí porque queremos hacer bien las cosas, ¿no? Pues ya está. El sentido estético sabrá encontrar la proporcionalidad y el lugar para las flores. ¿Qué significa esto? Hombre, un lunes cualquiera, ahora voy a decir una cosa, espero que no moleste, pero yo lo digo. Un lunes cualquiera no debería llenarse de flores el presbiterio porque han sobrado de una boda del día anterior. Es que como han sobrado y hacen bonito... Estamos hablando de un lunes ferial del tiempo ordinario, Que yo sepa, un lunes o un martes o un miércoles ferial del tiempo ordinario no es para tener la iglesia llena de flores porque han sobrado de la boda del día anterior. Coge algunas, un signo, deja el signo puesto, prepara algunas, pero no me dejes cargar las flores el lunes que parece que es domingo. Claro. Si se quiere aprovechar, pues se pueden distribuir por la iglesia, por ejemplo, para embellecerla. Eso sí. Pero no me dejes la iglesia del mismo modo como si el lunes fuera domingo, que el lunes no es domingo. Tenemos que significar. Por tanto, proporcionalidad. Si la composición floral quiere estar al servicio de la liturgia y si queremos celebrar con flores o sin ellas, se habrá de tener en cuenta el lugar, el tiempo litúrgico y la estación en la que nos encontramos y el tipo de fiesta. Y luego habrá que tener presente, y quería llegar aquí porque también es muy importante como prioritario, los 4 lugares fundamentales de presencia de Cristo. Claro, si voy a poner flores tengo que tener en cuenta los 4 lugares fundamentales de la presencia de Cristo. No puedo poner flores a uno y a otros no. Por ejemplo, el sagrario, primer lugar, para unas florecillas. El altar, no encima, alrededor del altar, delante del altar, no encima, que el altar no es una mesa, ni una repisa. El ambón, lugar de la palabra. El presbiterio y la asamblea. Sí, lugares sacramentales de la presencia de Cristo. Cuando adorno con flores tengo que tener en cuenta un poco todo esto. Y luego los lugares que la expresan también. La puerta de la iglesia. ¿Se os ha ocurrido alguna vez poner flores en la puerta de la iglesia? Algunos dicen que sí. Pues sí.
para la acogida. Hombre, a lo mejor no por fuera, que es más complicado, pero sí a lo mejor un macetero, alguna cosa, que después hay que guardarlo porque ya sabéis lo que pasa. La nave de la asamblea, también se pueden poner flores en la nave de la asamblea ahora que llega Pascua. El ambón, el altar, el presbiterio, la cruz, la imagen de la Virgen. O sea, una proporcionalidad. Cuando llega la Pascua, pues evidentemente la exuberancia del adorno floral debe ser mayor. Pero cuidado, ¿eh? No es necesario que todos los espacios estén inundados con flores. O sí, dependiendo, como ya hemos dicho, de la celebración que se trate, del tiempo litúrgico en el que estemos. Pero sí se ha de tener en cuenta que basta un lugar preciso, con flores bien colocadas, con sentido, para que todo el espacio haya quedado adornado. A veces un ramo de flores bien puesto en un lugar determinado de la asamblea, más que suficiente. Porque hay parroquias que no se pueden permitir también poner muchas más flores, también todo se ha dicho de paso. Un poco esto es lo que quería decir respecto a las flores. Se podía seguir, pero...